¿Cómo están? Muy buenos días. Damos comienzo a la clase de hoy, jueves 3 de junio de 2021, en que seguimos revisando los agentes culturales, los actores con los cuales ustedes, nosotros, todos quienes trabajamos en el ámbito de la cultura, de las culturas, nos vinculamos día a día. Durante la primera clase, las primeras dos clases de la unidad número 3, haciendo una pequeña recopilación, un resumen ejecutivo de lo que hemos tratado en estas últimas clases, abordamos la administración pública. Ese es uno de los agentes que se pueden clasificar, y dentro de esos, los organismos e instituciones que forman parte de la administración del Estado y con los cuales generalmente, casi siempre, nosotros nos vamos a vincular. Y que tienen por principal característica ser uno de los titulares de los fondos concursales a los cuales nosotros optamos como formuladores de proyectos. El día de la clase pasada, la del día martes, nosotros comenzamos el estudio de la segunda gran clasificación de agentes culturales, dentro de los que distinguimos a todos aquellos que conforman la sociedad civil, el tercer sector de la economía. Pero previo a eso hicimos una gran distinción, la cual es de suma importancia al momento de abordar las bases de postulación de un proyecto, y que dice en relación con la diferencia entre persona natural y persona jurídica. Y dentro de la persona jurídica, aquellas que son de derecho público y de derecho privado. Y dentro de las de derecho privado, aquellas que reparten utilidades entre sus socios, aquellas definidas con ánimo de lucro, con fines de lucro, de aquellas que reinvierten lo que ganan o sus ingresos, sus utilidades en la misma institución, es decir, no lo reparten dentro de los socios o de sus integrantes. Y aquí nosotros encontramos a las instituciones sin fines de lucro. Es importante volver a reiterar que el concepto de con o sin fines de lucro no se traduce en el hecho de que esa institución no genere eh, no tenga números azules. No significa que no genere utilidades. Una fundación y una corporación puede generar utilidades, excedentes, puede tener números azules, quedar con un saldo a favor en el ejercicio anual. La diferencia es que esos recursos no se van a distribuir entre los socios. Esa es la gran diferencia entre una empresa, una compañía, una sociedad comercial y una fundación cultural, o una corporación cultural, o una junta de vecinos, un club deportivo. El club deportivo puede tener ingresos exactamente de igual forma que una pyme. Ambos tienen un ejercicio azul, es decir, positivo, en que aumentaron su patrimonio o obtuvieron utilidades, generaron réditos, ganancias por 1.000.000 de pesos, ambos. La diferencia en que el dueño o los dueños de la pyme, de la empresa, pueden retirárselo y se lo distribuyen. En el caso de la corporación, de la fundación, del club deportivo, de la junta de vecinos, etcétera, etcétera, no pueden hacerlo, sino que esos recursos se reinvierten en compras de alguna camioneta, en pintar, en generar piezas publicitarias, pero que vayan directamente a beneficio de la organización. Concluido el resumen ejecutivo, volvemos a retomar el estudio de las organizaciones, figuras jurídicas, instituciones jurídicas que conforman el mundo del tercer sector de la economía, que tal como señalaba el día de ayer, cumplen con un rol muy importante dentro de nuestra sociedad, no solo desde el punto de vista del cumplimiento de sus fines y objetivos, que generalmente están asociados a obras benéficas, a satisfacer necesidades, en donde el Estado generalmente no está presente, de ahí viene el concepto de rol subsidiario del Estado y de grupo intermedio que revisamos en unas clases anteriores, en virtud de la cual estas organizaciones que se organizan institucionalmente están reconocidas para participar a través de diferentes expresiones del mundo privado y tener una participación activa en el desarrollo de las comunidades. Esta organización institucional
se manifiesta a través del reconocimiento de una persona ficticia, que es la persona jurídica. De esa forma, los asociados, las personas que se vinculan, que acuerdan conformar, constituir esta organización, esta institución para fines deportivos, sindicales, filantrópicos, dentro de las muchas alternativas que podemos encontrar, alternativas y necesidades que podemos encontrar en la sociedad, actúan. Y como entes privados son reconocidos. Y de esa forma pueden optar a subsidios, financiamientos, postular a proyectos, entre otras múltiples actividades que pueden desarrollar en el cumplimiento de sus fines y en la búsqueda de alcanzar sus objetivos, satisfacer las necesidades que se han propuesto. En ese orden de cosas, nosotros tenemos que considerar dos grandes conceptos. El primero es que son organizaciones que tienen una estructura interna, que tienen representantes. Esos representantes son la voz, el rostro de la organización, de esa persona jurídica, pero esa persona jurídica es un conjunto de personas naturales. Y en el caso del tercer sector de la economía, reitero, son fines de lucro y generalmente están asociadas al voluntariado. Que estén asociadas con el voluntariado, esto también es algo que vimos en la clase anterior, no se traduce en el hecho de que no generen empleo, sino que, por el contrario, son un sector de la economía que se caracteriza precisamente por ser bastante quitado de bulla, pero no por ello eh, colabora con la economía y con la posibilidad de generar movimiento económico, de trabajo, crecimiento y desarrollo dentro de las comunidades. Pues bien, donde nosotros encontramos, y esto para que ustedes lo tengan súper claro, donde nosotros encontramos el fundamento de las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Es decir, donde encontramos el fundamento de estas instituciones que no buscan repartir utilidades y que son conformadas por personas naturales, eh, inspiradas y amparadas por el derecho de asociación, que es una garantía constitucional. Lo encontramos en el Código Civil chileno. El Código Civil es el cuerpo normativo que regula todas las actividades privadas, no públicas, privadas de las personas naturales y de las personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, y en el Código del Comercio, con fines de lucro. Por lo tanto, en el Código Civil nosotros encontramos los orígenes legales, legislativos, en Chile, de los republicanos, de la figura de las corporaciones y de las fundaciones, que fueron las primeras que se reconocieron dentro de nuestra legislación republicana. Digo legislación republicana porque estas instituciones provienen de normas, de legislaciones anteriores a la República, pero estamos hablando del periodo independiente de la nación chilena. Y las primeras instituciones que se reconocen son las corporaciones y las fundaciones, que fueron cayendo en desuso con los años, con las décadas y con el siglo, debido a que corporaciones y fundaciones, desde la dictación del Código Civil a mediados del siglo XIX, exigían una multiplicidad de requisitos a cumplir por parte de las personas que querían conformar. Es decir, pasamos más de 100 años en Chile con una estructura de corporación y de fundación que tenía altos requisitos de acceso en conocimiento, recursos, tiempo para las personas para conformarlas.
lo cual comenzó a generar brechas, es decir, diferencias de gestión. El acceso a toda la comunidad era restringido, no existía una universalidad. Eso en cuanto a principios republicanos, de acuerdo a las ideas, conceptos, valores y principios que hoy predominan en nuestra sociedad, que es de mayor acceso a la información, democratización de los espacios, participación ciudadana, fortalecimiento de la sociedad civil y de las instituciones democráticas, iba completamente en contra de lo que señalaba en su oportunidad y hasta el día de hoy la Constitución Política de la República, que garantiza, ampara, protege a los grupos intermedios de la sociedad, es decir, a las personas, dentro de esas, las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Entonces, primer concepto de tener claro, esto nace con la institución de la corporación y de la fundación. Pero el siglo pasado, durante el siglo XX, se promulga, se publica otra normativa, que es una de las legislaciones en materia de participación ciudadana y de organización territorial más importantes del mundo de la sociedad civil, que dice relación con la ley sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. Territorialmente, lo que hace esta legislación es reconocer la organización de barrio de determinados territorios en pos de satisfacer necesidades, propender al desarrollo, fomentar el progreso de cada una de las unidades vecinales, que son la estructura organizacional del Estado, reconocida por el Estado por excelencia. Son los ciudadanos, los vecinos, que se reúnen en torno a una identidad, a un espacio geográfico, y que a través de sus representantes busca interactuar con las autoridades democráticas designadas de los órganos ejecutivos y de otras instancias de la sociedad, representando a este territorio. Por lo tanto, el legislador, la ley, reconoce a esta organización denominada Junta de Vecinos como uno de sus pilares fundamentales en el desarrollo de la sociedad civil, en el desarrollo comunitario, en la forma como la comunidad se entiende con la autoridad, de forma organizada y colaborativa con las autoridades del Estado y principalmente con las municipalidades. En ese orden de cosas, atrás, tenemos el Código Civil, que señala que podemos actuar por derecho de asociación a través de corporaciones, fundaciones. Andrés Bello, 1850, década del 1850, es decir, 150 años atrás, 100 años atrás, siglo pasado, es la ley 19.418, pero en estricto rigor las normas referentes a las juntas de vecinos y esa organización. Y estas empiezan a disputar fuertemente los espacios en materia de instituciones que acogían a un grupo de personas que deseaban organizar para alcanzar determinados fines. Y esta ley, la ley de juntas de vecinos, no solamente se quedó con el afán de reconocer el territorio, el barrio, la población, la villa, organizada como junta de vecinos,
es decir, los propietarios, arrendatarios, las personas que vivían allegadas, que eran parte de esta organización junta vecinal, sino que dentro de ese mismo territorio habilita la opción de constituir organizaciones funcionales, es decir, que tengan por finalidad representar y promover valores específicos de esa comunidad dentro de la comuna, grupo de comunas e inclusive a nivel nacional. Entonces, por una parte tenemos las corporaciones y las fundaciones, y en segundo lugar, disputando los mismos clientes, nos encontramos a las juntas de vecinos y a las organizaciones funcionales. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y esto cuál es el efecto práctico histórico que se genera? En que la normativa legal vigente en esa época para conformar una corporación o una fundación se veía lejana por parte de los vecinos, por parte del grupo de apoderados, por parte del grupo de personas que querían conformar querían dar el paso de ser un grupo musical a una agrupación reconocida con persona jurídica para poder desarrollarse en otros ámbitos de la comunidad. Y también los costos asociados, había que acudir a un abogado, levantar una escritura pública, demorarse X cantidad de meses que el presidente de la República, escritura, firmase el documento, pero eran obviamente otras personas las que desarrollaban dicha gestión administrativa dentro del establishment, dentro del proceso administrativo, que culminaba con la firma del presidente de la República, en comparación con estas organizaciones funcionales amparadas bajo la ley de la Junta de Vecinos, en que tenían que juntarse los vecinos, dentro de las opciones que le daba la ley, coordinarse con la municipalidad para que existiera un ministro de fe y levantase el acta y los inscribiera y les entregara la personalidad jurídica. Entonces, por eso es que antes del proceso de ir especializando las normas para cada institución de acuerdo a su naturaleza, es decir, cada institución por área tiene sus propias normas y su propia realidad, todas, si no estaban en el Código Civil por la corporación o fundación, estaban amparadas por la ley sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. O eran A o eran B. Profe, Adelante, adelante. que estaba pensando que, por ejemplo, em, siempre he tenido como la duda o quizá la motivación de que exista así como un canil de perritos como los que hay en Santiago, de estos que es para que los perritos puedan estar sueltos y así, que acá en Antofa hay uno que queda como en la plaza de los eventos, pero es muy chiquitito y está súper abandonado. Ujú. Entonces yo decía, claro, yo como persona así natural, seguramente, no puedo ir a la municipalidad y decir, oye, quiero hacer esto. No creo. Entonces ahora con esto supongo que si yo, no sé, me organizara quizás con la junta de vecinos de mi sector, quizás ellos podrían como presentar un proyecto, algo así, o no funciona así. La respuesta es sí y no. Es sí porque es correcto lo que mencionas. Es un camino. Pero actualmente, aquí estamos en la prehistoria de las organizaciones funcionales. Actualmente tú lo podrías hacer hasta sola. Y te voy a comentar con qué en la próxima clase. Pero no se me adelante, que va Ah, bien. buenísimo. Ya, 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 ya. Yo decía, ah, ya Va voy a buscar súper qué me está bien. En estos diciendo. momentos les estoy contando la historia para que puedan ver que todas estas instituciones subsisten al día de hoy. Lo que pasa es que han evolucionado o la institucionalidad le ha reconocido normas especiales para facilitar toda esta burocracia que existía para crearla. Pero sí, la respuesta es sí lo puedes hacer y sí, lo puedes hacer sola. Pero no se me adelante. Vamos piano a Ya, piano. buenísimo. ¿Vale? Entonces, aprovechando la consulta de la compañera, es que en el 1850 solamente teníamos corporaciones y fundaciones.
pedían abogado, tiempo, recursos, se tenía que tramitar en Santiago y la gente decía, no, formemos mucho trámite, no más. Siglo pasado aparece la ley de junta de vecinos y de organizaciones funcionales, que precisamente reconoce esta territorialidad para recoger todos estos temas y aparte le permite esa misma ley otorgarle personalidad jurídica, es decir, autonomía con este ente ficticio a las diferentes expresiones que en el territorio de la comuna se manifestaban. Entonces, así es que nacen los clubes de adultos mayores. Bueno, existen desde antes, pero estamos hablando en base a esta legislación, se reconocen los clubes de adulto mayor, los grupos folclóricos, los comités de vivienda, los clubes deportivos, los centros de madre, acuérdense, SEMA Chile, los clubes rotarios, agarran personalidad, se agarran de esta ley para tener personalidad jurídica, los comités al agua potable rural, comités de pavimentación. ¿Cuánta institución pueda acoger, albergar en un territorio? Entonces, el centro de madre, el club deportivo, el club de adulto mayor, el grupo Scout, Rotary Club, cuánta otra organización existiera en el territorio, juntaba el número mínimo de personas, convocaba un ministro de fe, levantaban un acta, la llevaban a la municipalidad y le otorgaban personalidad jurídica. Entonces, de esa forma, llegamos a tener 319.819 organizaciones, al menos a la fecha de hoy, existentes, de las cuales el 80% está bajo este paraguas. Y la legislación moderna, que apunta más o menos a lo que quiere dar solución la compañera, es actualmente el 10%. Es decir, la nueva legislación que complementa y moderniza las juntas de vecinos y las corporaciones y las fundaciones actualmente son el 10%. Y el 80% todavía sigue en esta órbita, lo cual no es malo. Lo importante es que existen 319.819 organizaciones funcionales inscritas y otras muchas más que dejaron de funcionar. Y siguen ahí en el papel vivas, pero ya los socios fallecieron, cumplieron su objetivo, nadie se dio el tiempo de darle una vida, una muerte legal como corresponde, pero en la actualidad son 319.819. Y, y ahí donde nosotros empezamos a ver la importancia de estas organizaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vuelvo atrás. 1850, corporaciones, fundaciones, burocracia. Toda la gente que quería organizarse y hacer actividades, grupos deportivos, clubes deportivos, asociaciones, grupos folclóricos, dijeron, no, si formando una corporación y una fundación no vamos a llegar a ninguna parte. Y se juntaban y a través de la ley de junta de vecinos creaban la organización funcional. ¿Qué pasó? Que precisamente el Estado del año 2000 en adelante, con hechos concretos, con leyes, con normativas, se empezó a reconocer una realidad. Precisamente que las corporaciones y las fundaciones eran letra muerta, nadie las usaba y eran pocas las que existían. Y por otra parte, empezaron a detectar al catastro, al estudio, al diagnóstico de cuál era la naturaleza y los fines de estas organizaciones, que eran específicas y que la legislación, el Estado tenía que empezar a reconocer esa identidad, esa diversidad, que el club deportivo no podía estar trabajando en la misma línea que una junta de vecinos, necesitaba su propia estructura, su propia normativa. Y a modo de ejemplo, que se promulga la ley del deporte y los clubes deportivos salen de esta órbita de las organizaciones funcionales y se van a la ley del deporte. Siguen siendo personas jurídicas, pero los sacan de la municipalidad y se los lleva al IND. De esa forma,
tienen un estatus, una condición y una ley, y optar a una legislación, a una normativa y a un organismo que los apañe, que los reúna, que los vincule, más específico y que dé satisfacción real a sus necesidades. Entonces el club deportivo ya no va a la municipalidad a entenderse con temas directiva, estatutos, constitución, gestión. Pueden ir a pedir plata o gestionar para acceder a algunas medidas, acciones que favorezcan algún plan, alguna iniciativa que esté, pero no se vinculan, no es la institución a la cual tienen que recurrir. De igual forma, ¿cómo los sindicatos se entienden con la dirección del trabajo? De igual forma como los partidos políticos se entienden con el servicio electoral. De igual forma como las asociaciones gremiales se entienden con el Ministerio de Economía. Es decir, le liberan durante estos últimos 20 o 30 años la mochila a las juntas de vecinos a esa ley y empiezan cada oveja con su pareja. Y eso se debe precisamente a que, según estructura y fines, la multiplicidad de organizaciones territoriales en una comuna, en una ciudad, reflejaba la diversidad de necesidades, aspiraciones y sueños de los vecinos. Y si empezábamos a ver mucho más profundo el porcentaje de instituciones que correspondía a cada uno de los sectores del tercer sector de la economía, recuerda que estamos hablando de sociedad civil, y de cuáles eran los intereses del ciudadano, de nosotros, organizados a través de estas instituciones que contaban con personalidad jurídica y que no buscaban repartir utilidades entre sus socios, porque eran sin fines de lucro, nos encontramos que la cultura y la recreación y el desarrollo social y la vivienda alcanzaban el 70% de esas 319.819 organizaciones inscritas. Es decir, la sociedad civil, nosotros nos estamos organizando de forma voluntaria para acceder a recursos, para satisfacer necesidades en el ámbito de la cultura, el desarrollo artístico, el deporte, la vivienda digna, la vulneración de derechos de grupos como niños, niñas, adultos mayores, mujer, superación de la pobreza, apoyo y rehabilitación a personas con discapacidad, grupos ambientales. Entonces, reconocemos que el 70% está radicado en ese espacio, sin perjuicio de que puedan existir dentro de este porcentaje que estoy mostrando, y voy a mencionar algunas instituciones para que ustedes tengan claro: asociaciones gremiales, asociaciones de profesionales y sindicatos, 9%. Colegio médico, sindicato de trabajadores de Minera Escondida. Como ejemplo, colegio de profesores. Asociación de Industriales de Antofagasta. Son gremios, asociaciones. Son personas jurídicas de derecho privado. La Asociación de Industriales de Antofagasta reúne a socios de la industria de la ciudad de Antofagasta, que tienen intereses comunes para el progreso y el desarrollo de la ciudad y de sus propios negocios. Y se vinculan entre ellos y tienen reconocimiento. Y esa asociatividad les permite crecer. Colegio de profesores, lo mismo. Colegio médico. Solo por mencionar algunas que se me vienen en este momento a la mente. Cultura y recreación, no vamos a entrar en detalle, pero dejémoslo como asociaciones culturales, centros culturales, clubes deportivos. Cultura y recreación. Defensa de derechos y política. Ahí tenemos los partidos políticos, a los observatorios, a las agrupaciones, todos aquellos que tienen un rol cívico-político de importancia dentro de nuestra sociedad, pero principalmente los partidos políticos, que es el 1% de esos
320.000 y fracción, 319.000 y fracción instituciones de la vida, del tercer sector de la economía. Desarrollo social y vivienda. Acá tenemos Fundación para la Superación de la Pobreza, Fundación Teletón. Podemos contar todos los comités de allegado, los comités de adelanto. Todo el mundo que dice relación con el mejoramiento urbano de la ciudad, no es menor. Educación e investigación. También existen instituciones que precisamente optan para para difundir, fomentar, impartir educación e investigación. En la educación, generalmente las corporaciones educacionales, los colegios subvencionados están en este segmento. Medio ambiente, ambientalistas, animalistas, que también tienen sus instituciones que están dentro de ese 1%. Es menor en relación con el resto, pero existen. Es decir, proporcionalmente existen menos instituciones. De salud, Damas de Azul, Cruz Roja, instituciones que dicen relación con el tema oncológico, con el VIH, con la rehabilitación, Coaniquem, que ayuda al niño quemado, solo mencionando algunas. Servicios sociales y otros. Por lo tanto, nosotros podemos inmediatamente llevarlo según estructura las características, pero si lo llevamos según los estatutos jurídicos, nos vemos que, les vuelvo a repetir, que eso es 79.7%, 80% todavía está radicado, de todas esas organizaciones, está radicado bajo el paraguas de la ley de juntas de vecinos y organizaciones funcionales. Y luego, hacia abajo, podemos distinguir las otras personas jurídicas que tienen sus propias leyes, normas, requisitos para existir. Y en ese 20% es donde el Estado le ha puesto diente, ahínco, para ir especializando el espacio de desarrollo. Asociaciones gremiales se relacionan con el Ministerio de Economía, sindicatos con el Ministerio del Trabajo, Dirección del Trabajo, comunidades agrícolas con el Ministerio de Agricultura, con el INDAP, Instituto Nacional Agropecuario, las comunidades indígenas con la CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, las organizaciones de usuarios del agua, también con el Ministerio de Agricultura y también con el de Minería, en algunos casos, perdón, con el de Agricultura, eh, partidos políticos, con la ley de partidos políticos, con el CERVEL, Servicio Electoral, agrupaciones estudiantiles, fundaciones y asociaciones que tienen su propia normativa y que fue modernizada. Por lo tanto, hecha esa aclaración, empezamos a ver a grosso modo cuáles son las principales expresiones que el día de hoy se encuentran vigentes. Y que como formuladores de proyectos regularmente se van a vincular con ellas ya como beneficiario porque le están ayudando a hacer el proyecto. Esto es importante. Son los principales beneficiarios, usuarios, clientes del mundo de los fondos concursales. Ya sea porque los postulan, o ya sea porque ustedes se van a vincular como prestadores de servicios con ella, ya sea porque son parte del equipo de trabajo o porque lo formularon o le están colaborando al dirigente para poder desarrollar. Entonces, en estas primeras instituciones que voy a mencionar, dejémoslo como que ustedes están invitados en participar, más que crearlas. También se pueden formar, y lo vamos a ver ahora, pero estratégicamente para que ustedes las reconozcan. Primero están las juntas de vecinos, que tal como señalé, tienen un carácter territorial, promueven el desarrollo de la comunidad, defienden intereses de barrio, velan por los derechos de los vecinos
y colaboran con las autoridades del Estado y principalmente con las municipalidades. La Junta de Vecinos, independiente de cualquier autoridad o institución, organismo con la cual se vinculan, por autonomacia, por primacía, siempre va a ser principalmente con la municipalidad. También lo hacen las instituciones de la administración del Estado, recuerdan, el gobierno regional y los ministerios, gobierno regional, pero principalmente lo va a hacer con la municipalidad, con el municipio. Si nosotros quisiéramos conformar una junta de vecinos, tenemos que considerar que es un acto voluntario, a nadie se le puede negar el ingreso, ni tampoco se le puede obligar a pertenecer en la junta de vecinos. Con eso. Ni para allá ni para acá. Ni obligar ni imponer. Es un acto voluntario. Y siempre tiene que estar mirado en este desarrollo barrial de territorio más chiquitito, de tu población, de tu villa. Por lo tanto, quienes deseen incorporarse, y a cada una de las características, porque empezamos a ver la edad, la mayoría de edad para poder ser parte de estas instituciones. Recuerden que son personas naturales las que conforman o se suman a estas organizaciones. Por lo tanto, existen derechos y obligaciones de por medio, y dentro de eso también está la edad. En el caso de las juntas de vecinos, una persona mayor de 14 años podrá incorporarse. Si existiera, estamos hablando que existe. Ahora, ¿qué pasa si queremos conformar una? Esto va a depender de la cantidad de habitantes que tenga la comuna. Es decir, si nosotros quisiéramos conformar una junta de vecinos en la ciudad de Antofagasta, es decir, un grupo de vecinos organizados dentro de un territorio claramente definido, un solo territorio es único, no es que vamos a tener vecinos de Jardines del Sur, Jardines del Norte, de la Miramar y del sector hospital, no, tiene que ser del sector hospital. En el caso de Antofagasta, como tenemos más de 100.000 habitantes, tienen que ser 200 vecinos para conformar una junta de vecinos. O te sumas a la que está, o si quieres conformar una, respondiendo y cumpliendo con el tema de unidad territorial, son 200 vecinos. Supongamos que tenemos los 200 vecinos de esa unidad territorial. Ya, se pelearon los vecinos de la población oriente y hay una sola junta de vecinos. Se pelearon. Nosotros vamos a tener nuestra propia junta de vecinos territorialmente definida de la cancha del oriente para el sur, una junta de vecinos, y de la cancha del oriente para el norte, otra junta de vecinos. Los separatistas son los del lado norte. Entonces ellos van a tener que juntar 200 vecinos y tener una unidad geográfica. No es que la manzanita de allá me pertenece, no, de la calle Montevideo al sur, de la calle Montevideo al norte. Es decir, los que viven en calle Quito no pueden pertenecer al lado sur. A eso es lo que apunto, la unidad territorial. En tal caso, van a tener que convocar a una asamblea donde va a tener que acudir un funcionario municipal, un oficial del registro civil o un notario para levantar el acta de constitución, revisar que todos cumplan eh, eh, con, con los requisitos de edad, de domicilio para poder conformar esta junta de vecinos. Y en esa acta que recoge esta asamblea constituyente, que constituye a la junta de vecinos, se aprueban los estatutos, que son estatutos tipo por lo general. Es mucho más fácil porque favorece todo el tiempo de trámite. Nada se revisa porque el estatuto tipo viene preaprobado, precocido, estuviéramos en un tema gastronómico, y se elige el directorio provisional que luego de 30 días tiene que ser ratificado. ¿Y dónde se lleva esa información?
a la Secretaría Municipal. Junta de vecinos, ¿con quién se entiende? Con la Secretaría Municipal. Junta de vecinos, ¿con quién se entiende jurídicamente, administrativamente, para todos sus trámites de constitución, existencia y extinción? Con el municipio. Junta de vecinos, municipio. No, no Secretaría General de Gobierno. No Inspección del Trabajo. No Instituto Nacional del Departamento. Con el municipio. Junta de vecinos igual municipio. Allá se tiene que entender. Para todos los temas de directiva, agarrar de moño, asambleas, gestiones, municipios. La Junta de Vecinos como persona jurídica de derecho privado se vincula para su existencia, administración y vida con la persona jurídica de derecho público llamado municipalidad. Ese es el vínculo. Toda junta de vecinos tiene que tener una asamblea de socios que sesiona, valga la redundancia, en sesiones ordinarias y extraordinarias. Va a tener una comisión revisora de cuentas que va a estar fiscalizando, auditando, viendo que las platas se utilicen bien. Una comisión electoral cada 2, 3, 4 años para elegir a la directiva. Y la directiva propiamente tal conformada por la triada del presidente, el tesorero y el secretario. Vimos las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos trabajan en el barrio, en el territorio. Pero ¿qué pasa con todas estas organizaciones que existen en el barrio y que buscan precisamente tener una personalidad jurídica para optar a proyectos? Club de adultos mayor, una agrupación de arte urbano, de muralistas, un grupo scout, un, un club en particular del Club de Leones, un voluntariado para ir en busca de apoyo para fomentar la educación ambiental, rescate de mascotas, de animales en situación de calle. Bueno, si queremos vincularnos con el municipio, tiene que ser a través de una organización funcional. Y aquí es donde se genera el vínculo. Porque el barrio es el que promueve el desarrollo de estas organizaciones. O el espacio donde nosotros diariamente nos desenvolvemos. Con las personas que tenemos afinidad, porque el mundo ha ido creciendo. Las barreras de contacto se han ido desmoronando. Por lo tanto, tenemos mayor vinculación para encontrar personas con quienes contamos y tenemos elementos, principios, valores, sueños en común. Y ahí donde dicen, bueno, organícense. Y el primer lugar donde uno podría organizarse es a través del municipio, en este paraguas de la ley de juntas de vecinos y de organizaciones funcionales. Entonces, aquí es donde esta ley, recuerden que este es como el papá, no es el hijo. El abuelo era la corporación y fundación de allá 1850. Esta nace en el siglo XX, ley de juntas de vecinos, organizaciones funcionales. ¿Qué dice la ley de organizaciones funcionales? Bueno, ustedes se quieren organizar. ¿Qué quieren armar? No, es que nosotros queremos, aprovechando el ejemplo de la compañera, queremos formar amigos de los gatitos y perritos. O, no sé, busquémosle un nombre, Asociación de Amigos Animalistas de Antofagasta. ¿Y una agrupación? ¿Y una organización funcional? Sí, lo es. ¿Y cómo debieran conformarse en primera instancia? O tenemos una banda, una orquesta. Nosotros somos funcionales, pues ya queremos empezar a optar a proyectos. Queremos dejar de solamente ejecutar música por placer y también como fuente de ingresos. Y queremos dar el paso como organización funcional. Bueno, formen su persona jurídica. Banda de alumnos de música de tercer año UA. Ya no va a ser la banda, ahora va a ser la agrupación artística de estudiantes de música en la Universidad de Antofagasta. ¿Ya? Persona jurídica, ¿dónde tendrían que recurrir? A la municipalidad. Ahora, ¿cuáles son las barreras
que existen y que hay que sortear, superar para poderlo conformar. La primera es la siempre más complicada, el tema de la cantidad de personas. En el caso, si quisiéramos conformarlo aquí en Antofagasta, en cualquier radio urbano del país son 15 personas. Ya empezamos con problemas, 15 personas. ¿Y qué pasa si mi banda es de 5, es un quinteto, un cuarteto, o somos 14 y no 15? Bueno, no se puede no se puede conformar, tiene que ser 15. Ya empezamos con problemas. Sí, problema de la legislación. Pero esta es la legislación del siglo pasado, así que tranquilo, tranquilo. ¿Existe el día de hoy esta opción? Sí, existe. ¿Sigue viviendo esta institución? Sí, y con mucha fuerza y vigor. Pero tiene esta limitante, 15 personas. Mayores de 15 años y con domicilio en la comuna. O sea, tienen que acreditar la residencia en la comuna. Y eso, ustedes llaman al ministro de Fe de la municipalidad, acude a la sede, a la casa, a la cancha, a la junta de vecinos, a la sede del Club de Adulto Mayor, donde están agrupados los 15 amigos animalistas, los 15 amigos de la banda, de la agrupación musical. Llega el ministro de Fe, le pide los antecedentes, ve que son mayores de 15 años, que tienen el certificado de domicilio, de residencia, pide el carnet de identidad, levantan el acta, firman y él se lleva bajo el brazo una copia y ustedes quedan en sus manos con otra que la van a depositar ¿dónde? A la Secretaría Municipal. Municipio. Organización funcional, municipio. 15 personas, mayores de 15, con domicilio en la comuna, con presencia de ministro de Fe, levantamiento de acta, elección de directiva provisoria, trámites en la Secretaría Municipal para obtener la personalidad jurídica. Y antes de todo este proceso de modernidad, todos caían acá, todos estaban acá. Los clubes deportivos, las damas de azul, el grupo Scout, el club de Guaso, el club de adulto mayor, el grupo adolescente, la agrupación de arte urbano, todos estaban acá. Todos estaban acá porque era mucho más fácil juntar 15 personas para armar una persona jurídica que pegarse el largo y tedioso viaje de contratar un abogado, levantar una escritura pública, demorarse 6 meses, mandarla a Santiago y que el presidente la firmara para tener una fundación o una asociación. Código civil obsoleto. Nadie lo usaba porque era muy largo, mejor juntémonos 15, traigamos unos par de galletas si somos menos, traemos al ministro de Fe, firmamos el acta y tenemos nuestra persona jurídica, tenemos nuestro grupo ambientalista, tenemos nuestro grupo animalista, tenemos nuestro voluntariado. Fantástico. ¿Y con qué nos entendemos? Con la municipalidad. Y eso creció, 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 y llegó a ser, como señalaba en la lámina, el 80% de esos 319.819 personas jurídicas de derecho privado con fines sin fines de lucro. El 80% está ahí, entre juntas de vecinos y organizaciones funcionales. Creció tanto, que era el 100%, imagínense todas las organizaciones, no importando si eran verdes, rojas, azules, negras, moradas, violetas, multicolores, da lo mismo, todas estaban metidas en el mismo saco y todas se entendían con la municipalidad y todas se entendían con el secretario municipal y era un dolor de cabeza y además existían otras organizaciones que decían, pero ¿cómo si yo no tengo 15 personas? ¿Cómo me voy a conformar? A partir de 1990, como resultado de un proceso de modernización del Estado, nos vamos encontrando con normas que van facilitando la existencia de estas organizaciones. Sí, las organizaciones funcionales siguen existiendo y son fundamentales y son una gran alternativa para conformar. El único problema que tenemos es la cantidad de personas, lo cual dificulta muchas veces el ánimo. Dicen, y otra cosa que también influye, y que es una realidad, no es un pelambre ni un cagüín, poca colaboración por parte de los funcionarios de las municipalidades.
o de los organismos públicos, que ellos no trabajan fuera del horario de oficina, de lunes a viernes. Entonces, si tú tienes una agrupación de ambientalistas, animalistas, voluntariado, filantropía, quieres sacarle, te pongo un ejemplo muy claro, para tener mayor apoyo, un grupo de personas que está organizando una olla común quiere obtener personalidad jurídica para profundizar su trabajo filantrópico o solidario con quien necesita, va a necesitar de 15 personas. Y a lo mejor muchos de ellos trabajan, de todos esos grupos, sin importar cuál sea su motivación, trabajan de lunes a viernes en horario de oficina, profesores, comerciantes, y no puede, todos pueden disponer del día miércoles a las 2 de la tarde en la sede de la Junta de Vecinos, porque esa hora puede el ministro Fe de la municipalidad. Y la falta de criterio también ha minado el hecho de esa falta de criterio o descriterio permitió también generar la presión para modernizar las normas de creación de personas jurídicas. ¿Qué son? Vuelvo atrás, con las cuales ustedes van a trabajar o que están llamados a conformar para formular proyectos o para asociarse y trabajar con sus colegas de forma profesional y organizada. Otros agentes culturales. Ya vimos las juntas de vecinos y vimos las organizaciones funcionales donde está el 80% y ahí hay de todo. Tenemos los sindicatos. Sí, pero si los sindicatos ven promoción de derechos sociales de trabajadores, defensa de los trabajadores. Sí, pero son un agente cultural. Que cuentan con personalidad jurídica y como grupo intermedio también están llamados a desarrollar actividades de vinculación con su medio. Tienen que tener esa vinculación. Diferentes actividades. Da lo mismo en la naturaleza. Deportivas, filantrópicas, sociales, para apoyar a grupos vulnerables, colaborativas, más allá del tema laboral. Y también son agentes culturales importantes dentro de nuestra sociedad. Ellos se vinculan a través del Código del Trabajo. No tienen nada que ver con la municipalidad, no tienen nada que ver con el Ministerio de Justicia. Ellos se entienden con el Ministerio del Trabajo a través de las direcciones provinciales del trabajo. Ahí es donde se constituyen los sindicatos. Ahí, al igual que cualquier otra organización funcional, requiere de quórum, requiere de un número mínimo de trabajadores para poder conformar. La regla general es que empresas con más de 50 trabajadores, mínimo 25 trabajadores, con contrato de trabajo a plazo o indefinido. Prestadores de servicio, no. Sindicato de trabajadores. Los que boletean, no. ¿Pueden conformar su asociación? Sí, pero no por acá. No por esta vía. Por lo tanto, el sindicato no solamente se va a expresar como una fuerza de representación de los trabajadores, sino que también creo que está llamado a ser un agente cultural de importancia por el rol social que cumple. ¿Todos los sindicatos lo cumplen? No. ¿El ideal es que lo hicieran? Sí. Cuentan con sus propias normas respecto a los trámites que deben cumplirse, cómo se obtiene la personalidad jurídica. Todo esto siempre con la Dirección Provincial del Trabajo. Ahí sale el ministro de Fe, ahí se entrega la documentación, ahí se constituye, ahí se renueva la directiva. Clubes deportivos. Ah, al día de hoy se continúa con un proceso de adecuación de estatutos. Muchos clubes deportivos en Chile nacen al alero de la ley de juntas de vecinos de organizaciones funcionales. Eso antes de la ley del deporte. Por lo tanto, hoy existen clubes deportivos que siguen vinculados con la municipalidad. La respuesta es sí.
¿Debiera eso acontecer considerando la normativa legal vigente? No. Todos deben adecuar sus estatutos para estar bajo la ley del deporte. Clubes deportivos desde rayuela hasta fútbol, pasando por todos los deportes individuales, colectivos, tradicionales y emergentes, deben estar bajo el alero de la ley del deporte. Deben. Por lo tanto, existe todo un proceso de que salgan de la municipalidad, adecúen sus estatutos y se inscriban en el Instituto Nacional del Deporte, calle 21 de Mayo, esquina Washington, frente al Ministerio de Obras Públicas, frente al gimnasio Durandó, detrás de la piscina olímpica. Ahí tienen que ir los clubes deportivos. Que se pueden seguir vinculando con el municipio, claro que sí, porque el municipio es el gran ente con el cual todas las organizaciones comunitarias se relacionan, más allá de los fondos concursables. Es el lugar donde todos recurrimos como vecinos de la ciudad. ¿Qué pasa con los clubes deportivos? 15 personas mayores de 18 años como mínimo. O sea, al igual que las organizaciones funcionales, dice usted quiere formar un club deportivo de tenis, de patinaje artístico, de gimnasia rítmica, de zumba, de baile entretenido. Perfecto, son 15 personas mayores de 18 años. Okay. Ahí tienen que ir al Instituto Nacional del Deporte, subir al segundo piso, hablar en una oficina de parte, señora muy simpática, le dice, joven, vaya arriba, organizaciones, al tercer piso, y uno va y dice, oh, ¿sabes qué? He venido porque quiero conformar con 15 amigos más, bueno, 14 amigos más, yo soy el número 15, un club deportivo de Rayuela. Fantástico, es decir, coordínense, nosotros les vamos a citar el día viernes a las 6 de la tarde, vengan todos aquí y vamos a celebrar la asamblea constitutiva. 15 personas, club deportivo IND, ley del deporte. No más municipalidad. Asociaciones gremiales. Son las que reúnen a personas de una misma profesión, rubro, oficio, área de la economía. Asociación gremial, colegio médico, colegio periodista, asociación gremial de industriales, gente ligada al comercio y al turismo. Y así ustedes van a poder buscar la sigla AG y van a encontrarse con una serie de profesiones, oficios o áreas de la economía que se han organizado para defender sus intereses. ¿Se relacionan con la municipalidad? No. ¿Se relacionan con el IND o con el Ministerio del Trabajo? No. ¿Con quién? Con el Ministerio de Economía. Porque está pensado dentro de una estructura que es comercial, de fomento productivo. Entonces, bajo esa lógica, bajo ese concepto, el Ministerio de Economía también coloca a través de la ley, también ha puesto sus requisitos para la conformación. 25 personas, entre naturales y jurídicas. Es decir, Edgardo Solís tiene una pyme o trabaja solo y es médico. Todos en esta clase somos médicos. Pero Martín y Joaquín tienen una clínica y los dos son médicos. O tienen un consultorio. Tienen una persona jurídica. León y Cárdenas y son pediatría. Ellos hacen uno. Conmigo hacen dos. Ahora, si vamos individualmente, somos tres. Pero el tema es que sumadas entre naturales y jurídicas, 25 personas. Y si son solamente laboratorios, centros médicos, clínicas, asociaciones, se forman por 4 personas jurídicas. Y nuevamente volvemos con el tema. Notario, ministro de Fe. Se levanta el acta, se inscribe ¿dónde? En el Ministerio de Economía o en las seremías del país. Entonces, antes de entrar a ver corporaciones, asociaciones y fundaciones que va a responder
precisamente a la consulta que hizo nuestra compañera, de cómo hemos evolucionado de esta figura, que era la del Código Civil, que nadie estaba usando, corporaciones y fundaciones, y que se estaba llevando todos los réditos la ley de junta de vecinos a través de sus organizaciones funcionales. Entre los últimos años han surgido o se han fortalecido determinados cuerpos normativos que han facilitado la constitución de sindicatos, clubes deportivos, asociaciones gremiales, entre otros. La próxima clase es a vuelta de semana de suspensión de actividades. Vamos a ver el mundo de las corporaciones y de las fundaciones. Cómo la ley 20.500 vino a transformar ese dinosaurio añoso, completamente desvirtuado, que nadie ocupaba porque requería recursos, tiempo, burocracia y estar dependiendo meses tras meses tras meses de que un funcionario público en Santiago en el Ministerio de Justicia generase las instancias para formar una fundación y una corporación. Por lo tanto, la próxima semana vamos a avanzar a algo muy práctico y que a todos ustedes, si es que ya no lo saben, les va a permitir, y si es que ya lo estén trabajando, les va a servir para fortalecer algunos conceptos en miras de qué? De tener autonomía y tener nuestras propias personas jurídicas. ¿Para qué? Para formular, ejecutar o ser prestadores de servicio en el área de los proyectos. Quedan abiertos los micrófonos para dudas, consultas referentes a lo que hemos visto el día de hoy, que ya son instituciones formales, agentes culturales del tercer sector de la economía. A la cuenta de 3, ven por la hora, 20 para las 10 de la mañana, llevamos 40, bien digo, 1 hora 10 de clase. Bueno, muchachos, aprovechen el fin de semana, aprovechen la semana, avancen en la prueba, la evaluación número 3, que la deben estar entregando a vuelta de la suspensión de actividades. Cuídense, que pasen un buen fin de semana, nos estamos viendo en 10 días más aproximadamente, 8:30 de la mañana, día martes. Que tengan una excelente jornada. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe.